Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga que nos ves a través de este canal. Es un verdadero gusto poder estar acá contigo una vez más estudiando la palabra de Dios. Hoy viernes nos toca Primera de Corintios, el capítulo 3 es el que nos corresponde el día de hoy. Así que espero que esto sea de gran bendición para tu vida, ¿no? Parece que todo está grabando bien y el micrófono está encendido. Así que vamos a iniciar con una oración. Es el momento, mi hermano, de que le des un like, de que lo compartas con tus amistades, los hermanos en tu congregación, o tu familia o amistades, aquellos que tú crees que es necesario que aprendan estas verdades. Es el momento de poder compartirlas, ¿no? Recuerda que estaremos dando unas preguntas también, unas preguntas al final, para que puedas continuar tu estudio bíblico. Una de las ideas que tenemos es de que no sea el video únicamente tu momento de estudiar este pasaje, sino que lo hagas también después de que el video termine. Vamos a dar unos pequeños comentarios, quizá algunas aplicaciones, qué sé yo, en el camino de este estudio. Pero al finalizar el video te estaré dando unas preguntas de discusión, unas preguntas para que tú las tengas en cuenta. De pronto estás en un grupo de estudio, sería algo bueno para llevar a la mesa y ver las diferentes opiniones, o si lo estás haciendo con tu familia, o si lo estás haciendo solo, ¿no? En un cuadernito de notas, responder a estas preguntas para que te ayuden a sacarle más provecho al estudio que estaremos teniendo el día de hoy. Así que vamos a iniciar con una oración, mis hermanos. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por la oportunidad que nos has dado de poder acercarnos a tu palabra. Tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Y cada vez que la leemos, cuando nos enfrentamos a ella, Señor, cada vez que nos encontramos con tu verdad, hay un reto para nuestras vidas. Y lo que nosotros queremos, Señor, es de que estas verdades vayan formando nuestra conducta, nuestro corazón, nos vayan mostrando el camino de verdad, y que nos des el valor tú, la sabiduría, Señor, para seguir ese camino. Gracias porque hasta el día de hoy tú eres fiel. Gracias porque hasta el día de hoy tú eres misericordioso. Alabado y exaltado sea tu nombre, y háblanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ok, muy bien. Primera de Corintios capítulo 3, espero que ya lo tengas ahí a la mano, tu Biblia, el cuadernito de notas. Y si apenas te estás conectando, bienvenido, bienvenida a este bonito momento de estudio que estamos teniendo acá cada viernes. Es emocionante acercarnos a la palabra de Dios, ¿no? Así que vamos a ir entonces al capítulo 3. Dice acá la palabra del Señor. Yo estoy usando la Reina Valera 1960. Es la que estoy usando, ¿no? Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. Tú recordarás que Pablo estaba diciendo en el capítulo anterior de que el hombre natural no entendía las cosas espirituales, porque las cosas espirituales tenían que discernirse espiritualmente, ¿no? Así que solo los espirituales entendían lo espiritual y el natural no entendía lo espiritual, ¿no? Y ahora continúa con el mismo discurso, con el mismo tema. Pablo no está cambiando de tema. Nosotros tenemos capítulos y versículos en nuestra Biblia. Es una manera de poder localizar los párrafos de una forma más rápida, pero las cartas no vienen así. Pablo no escribió una carta a los Corintios y le dijo capítulo 1, introducción, capítulo 2, no le puso temas tampoco, ¿no? Eso es una carta normal. Así que en el mismo contexto, ahora Pablo les está diciendo a los corintios: de manera que yo, hermanos, y esto es importante poderlo notar porque nos va a ayudar bastante a poder entender el corazón de Pablo. Pablo dice hermanos, los está llamando hermanos, está diciendo que ellos pertenecen a la fe, está diciendo que ellos son cristianos, en otras palabras, ¿no? Así que Pablo dice: yo no les pude hablar a ustedes como espirituales. En el capítulo 2 nos había dicho de que los espirituales entendían las cosas espirituales, pero los naturales no las entendían. Y ahora hace la comparación Pablo, ya que ha dejado claro, ya que ha dejado esa base clara en ellos. Les dice: ustedes no son esos espirituales, ustedes no son esos maduros.
Yo quería hablarles a ustedes, me hubiera gustado hablarles de una forma madura, ¿no? Hermanos, ustedes están pecando, así que por favor enderecen su camino. Y ellos quizá hubieran dicho, oh, gracias Pablo por dejarnos saber, vamos ahora a hacer los cambios necesarios. Una persona madura, diría yo, que respondería de una forma así ante la llamada de atención, pero no, estos se ponían bravos, estos discutían, estos rechazaban, dividían y todo, ¿no? Entonces Pablo dice, yo no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. O sea, son creyentes, pero sus acciones, su conducta es una conducta de un carnal y es una conducta de un cristiano que está apenas iniciando el camino, ¿no? Entonces, esto es interesante porque Pablo ya nos hizo una división aquí entre la humanidad, si pudiéramos decirlo así. Pablo ya dijo de que hay cristianos carnales o niños. Pablo también ya dijo de que hay hombres, el hombre natural, ¿no? Aquel que no es creyente, que no entiende las cosas espirituales. Y también nos ha hablado de los espirituales, los que son maduros, ¿no? Entonces nos ha hecho una especie de división, y dentro de la iglesia nos hizo la división. Dentro de la iglesia está el carnal que actúa como niño, y también está el maduro espiritual. Dice Pablo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Por qué? Porque sois carnales. Entonces Pablo está diciendo un tropiezo para el entendimiento de la palabra de Dios, un tropiezo para entender cuál es la voluntad de Dios, es todavía ser carnales. ¿Qué es ser carnales, mis hermanos? Carnales quiere decir de que todavía nuestra naturaleza pecaminosa es superior a nuestra espiritualidad. O sea que alguien ponía este ejemplo, más o menos tengo la historia en la mente. Había un misionero que había ido a Alaska a evangelizar a la gente allá. Y la gente allá trabaja mucho con perros, ¿no? Para que los jalen en la nieve, los trineos. Y entonces la forma de él explicarle a esta persona de nuestra responsabilidad como creyentes para alimentarnos espiritualmente, no la podía hacer. Entonces le preguntó al nativo, le dice, ¿entiendes lo que yo te estoy diciendo? Y dice, sí. Dice, hay dos perros dentro de mí. Dice, y el más fuerte es el que yo alimente, ¿no? Una bonita forma de presentarlo. Y es así, ¿no? Nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, que nos ha dado vida a nuestro espíritu. Pero también tenemos esta otra parte, esta naturaleza pecaminosa, esto que se inclina al pecado, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que está más fuerte en nosotros? ¿El área espiritual es más fuerte que el área carnal, por decirlo así? ¿O el área carnal es más fuerte que el área espiritual? Y entonces Pablo dice, yo no pude comunicarles a ustedes el mensaje que les quería comunicar, la instrucción o la reprensión, no se las pude dar de la forma que yo esperaba dárselas, porque ustedes iban a ser incapaces de recibirla. ¿Por qué? Porque son carnales. Nuestra vida de pecado interfiere en el crecimiento de nuestra espiritualidad. Por eso, esa es otra de las razones por las cuales es necesario que matemos el pecado en nosotros, que muramos a nosotros mismos, lo que Cristo dijo, que muramos a nosotros mismos, que tomemos nuestra cruz y le sigamos. Así que nuestra vida pecaminosa, nuestra vida de pecado tiene que desaparecer porque está entorpeciendo nuestro avanzar espiritual, nos está deteniendo, nos está dejando atrás. Hay muchos que van avanzando y nosotros nos estamos quedando atrás. Y entonces da las características Pablo de aquellos que son niños, aquellos que son carnales, y dice, entre ustedes hay celos, y comienza a dar los pecados, ¿no? Celos, y todos conocemos los celos, ¿no? Esta actitud de pertenencia, ¿no? Como que esto me pertenece a mí. Estamos hablando entre hermanos. Aquí no está dirigiéndose al matrimonio, está hablando entre hermanos, ¿no? Entre ustedes hay celos. ¿Recuerdas de que habían grupos? Había un grupo que seguía a Pablo, otro que seguía a Pedro, otro que seguía a Apolos y otro que decía, no, yo no sigo a nadie, yo solamente sigo a Cristo. Pero de la misma manera estaba entre las divisiones.
Entonces, obvio, hay celos entre unos y otros, ¿no? Míralo aquel escuchando a Apolos. Tiene que escuchar a Pablo. Mira a este, imitando a Pablo en vez de seguir a Apolos, qué sé yo. Ese tipo de cosas, celos entre ellos. Y eso, obvio, les va a traer contiendas y les va a traer disensiones, que son divisiones, ¿no? Entonces aquí vemos ya los pecados que están practicando estos hermanos en esta iglesia. Y Pablo se los hace ver. No está diciendo que estos sean los únicos pecados. Estos son los que él está enfrentando en el contexto de las divisiones que han venido tocando en los capítulos anteriores. ¿No sois carnales y andáis como hombres?, dice Pablo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales ustedes? ¿A poco ustedes no tienen esta actitud carnal? O sea que aquellos pequeños grupos en nuestras congregaciones que buscan o simplemente apoyan a X o a Y persona y a otro no, a uno le confían su espiritualidad, a otro no, a uno le siguen, y qué sé yo, esas cosas donde rencillas, donde se habla el uno del otro, esas cosas, dice Pablo, son de carnales, son de niños espirituales, no han avanzado, no han crecido, no han madurado. Les sigue llamando hermanos, pero están atrás, ¿no? Y dice que esas son las características, ¿no? Esto es importante, mi hermano, porque debemos madurar en nuestras congregaciones. Desgraciadamente esto se repite continuamente en nuestras iglesias. Se repite continuamente en nuestras congregaciones, desgraciadamente, ¿no? Así que aquí, mi hermano, algo que podemos nosotros aprender es de que hay divisiones en esta iglesia, a menos en esta sección del 1 al 4. Estos creyentes de Corintios son espiritualmente inmaduros y están divididos a consecuencia de las lealtades humanas, ¿no? Un principio que nosotros podemos sacar de este pasaje sería: los cristianos deben avanzar en su fe y no quedarse estancados en un nivel espiritual inmaduro. El consejo para nosotros: ¿qué debemos hacer ya que aprendimos esto? Bueno, debemos avanzar en nuestra fe, no debemos quedarnos estancados en un nivel espiritual inmaduro, ¿no? Debemos buscar crecer, debemos buscar madurar en esta relación con Cristo, debemos evitar divisiones, debemos evitar rivalidades, esas rivalidades que surgen cuando nos enfocamos en los líderes humanos en vez de poner nuestra mirada en el Señor. Nuestra mirada debe estar en Cristo. Porque una vez que nuestra mirada la ponemos en seres humanos, vamos a comenzar a crear pequeños partidos, ¿no? A este lo apoyamos, a aquel no. Cuando aquel dé la idea, todos decimos sí. Cuando aquel dé su idea, decimos no. Y ese tipo de divisiones, ¿no? Donde en secreto nos reunimos, tomamos decisiones, de ahí presentamos las causas en público, pero ya llevamos una decisión y ya tenemos nuestro apoyo escogido. Así que esas cosas destruyen no solo el crecimiento de la iglesia, sino que destruyen y detienen el crecimiento de los miembros, de cada uno. Así que debemos guardar la iglesia, mis hermanos. Debemos luchar por la iglesia, debemos luchar por la santidad de la iglesia, debemos luchar para que el amor reine en las iglesias, debemos luchar para que exista la unidad y no exista este tipo de divisiones tontas. Esto es lo que son, ¿no? Muy bien, pasamos entonces al verso 5. Dice Pablo: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Entonces, ya recuerdas, estos son los que él usó de ejemplo. Dice: unos, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. Y de ahí Pablo se hace la pregunta, este tipo de pregunta que nosotros ya sabemos cuál es la respuesta, pero es necesaria para el diálogo. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Quiénes son estos dos? Dice, y este es Pablo el que está escribiendo, está diciendo él: ¿quién soy yo y quién es Apolos? Y hace una afirmación. ¿Qué es lo que son? Servidores. Entonces les está diciendo: ustedes están teniendo un enfoque demasiado grande hacia un servidor y le están poniendo demasiada importancia a un sirviente. Porque ¿qué es lo que somos? Dice Pablo: somos servidores por medio de los cuales ustedes han creído. O sea, han creído por el testimonio que les trajo un siervo.
Pero ustedes tienen que creer en el amo de ese siervo y seguir a ese siervo y convertirse en siervos de ese Señor, ¿no? Así que dice, ustedes se han venido a convertir a través del testimonio de un siervo, pero su enfoque debe estar en el Señor de ese siervo. Dice, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, el mismo Señor les concedió que creyera. O sea, ni siquiera fue por la capacidad de Pablo o la capacidad de Apolo. O sea, ellos son servidores, dice Pablo, y ustedes creyeron a través del testimonio de los servidores, y el que hayan creído no es porque el servidor fue elocuente, porque el servidor fue único, porque la palabra del servidor fue tremenda. No, no fue por eso. Sí se alcanza a leer todo, ¿verdad? Sí. Dice, no fue por eso, sino que eso se los concedió el Señor. Y de ahí dice el verso 6. Yo planté, que es Pablo, es como una plantita, puso la semilla. Apolos fue el que regó, dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el que dio el crecimiento, ¿no? Así que la obra es del Señor. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Son necesarios, pero no son los importantes en la fotografía. Se les agradece su servicio, pero no son el enfoque en la obra. Dice, porque ni el que planta ni el que riega es algo. Dios, Él es el que realmente vale. Porque Él es el que da el crecimiento. Es el que produce o hace que esa plantita crezca. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. O sea, son una misma cosa, que son siervos. Son lo mismo. Tanto el que plantó como el que regó son lo mismo. No son nada súper especial. No es uno superior a otro. Van a recibir su recompensa conforme a la labor. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dice, los siervos, dice Pablo, somos colaboradores. ¿Colaboradores en qué? En la labranza. O sea, como que Dios tiene un terreno y mandó a Pablo a que sembrara unas semillas. Y de ahí mandó a Apolos a que regara las semillas, ¿no? Pero es Dios con su poder que hizo que las plantas crecieran. Y esas plantas que van creciendo, esa es la labranza de Dios. Esos son ellos, los corintios. Entonces Pablo dice, hey, esperen, no pongan el enfoque en nosotros. Nosotros simplemente somos siervos, colaboradores. Pero ustedes son la labranza de Dios. Ustedes son el edificio de Dios, ¿no? Gloria sea al Señor, ¿no? Una idea muy clara que nos deja estos versos es de que los ministros de Dios son meros instrumentos, pero es Dios el que le está dando el crecimiento a la iglesia. Esto es importante tenerlo en mente, mis hermanos, porque a veces idolatramos a nuestros líderes religiosos, pero es Dios el que está haciendo la obra, ¿no? Así que cada persona en la iglesia tiene un papel importante en el ministerio de Dios. Todos tienen un papel importante en el ministerio. Eso quiere decir que todos tienen que hacer una labor, tienen que ponerse a hacer algo, ¿no? Bueno, es un papel importante en el ministerio de Dios. Pero ningún ministro, ningún siervo, ningún líder, como quieras llamarle, por muy exitoso que sea, mi hermano, puede tomar el crédito por el trabajo del Señor. Y eso es algo que Pablo está dejándoles saber a ellos. Ustedes lo que están haciendo es darle el crédito a sus líderes por el crecimiento que ustedes han tenido. Y mira, esto es interesante porque cuando le han dado el crédito a los líderes y se han enfocado en el ser humano perdiendo el enfoque de Dios, los resultados son divisiones y contiendas y celos. Si el enfoque hubiera estado en Cristo, hubiera habido unidad, armonía, amor y progreso. Pero no es lo que ellos están experimentando ahí en su vida espiritual. Así que
Es importante, mis hermanos, que pongamos la mirada, el enfoque claro en aquello que es necesario tener claro, ¿no? Pablo es claro, dice no, si buscan valor alguno en nosotros, simplemente somos siervos. El verdadero valioso en la historia es Dios. Gloria sea a nuestro Señor. Verso 10, vamos a leer del 10 al 15. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, ¿no? Recuerda que dijo, son labranza de Dios. Y esto de labranza de Dios sirve como ejemplo a la idea de plantar y regar, ¿no? Pero otra cosa que Pablo dijo es, son edificio de Dios, y ahora pone otro ejemplo en cuanto a esta idea de... Lo que Pablo está usando, estos ejemplos, es para dejarle claro a los corintios y para nosotros, de que la iglesia es Dios el que la está levantando, el que la está formando, el que la está haciendo crecer. ¿Recuerdas que Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia? Bueno, eso es algo que Pablo tiene claro en su mente. El que está edificando la iglesia es Cristo. Así que el enfoque debe estar puesto en el Señor. Entonces Pablo, ya hablando acerca de esta idea de un edificio, del edificio de Dios, dice, conforme a la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Nosotros lo entendemos de una forma más coloquial como un regalo no merecido. Entonces, conforme a este regalo que Dios me dio, que yo no me merezco, ¿no? Me puso como perito arquitecto, ¿no? Y estos son términos de constructor, aquel que hace las tareas de construcción, ¿no? Dice, puse el fundamento. ¿Cuál es el evangelio? Es el fundamento. Y otro edifica encima de este fundamento. Este es Apolos, ¿no? Entonces, Pablo dice, yo puse el fundamento. Esto es sinónimo de yo sembré. Otro edifica encima. Este es Apolos. Esto es sinónimo de él regó. Y de ahí hace un llamado. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Este edificio de Dios tiene un fundamento, es Cristo. Así que, hermanos corintios, les está diciendo, no pongan ustedes como fundamento a Pablo, a Apolos o a Pedro. Hay un solo fundamento que es Cristo, ¿no? Y dice el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y empieza a dar una serie de materiales de diferente calidad, ¿no? El oro es algo muy fino, muy caro, ¿no? En cuestión de valor le sigue la plata. Después Pablo pone piedras preciosas. Ya después pasa a estos otros materiales que pueden ser destruidos. Madera, heno y hojarascas. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Ah? Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pablo está diciendo aquí, ok, uno sembró, otro regó, Dios dio el crecimiento. En este edificio, que es la misma labranza de Dios, uno puso el fundamento, que fue Pablo, pero ese fundamento es Cristo, no es Pablo. Otro está edificando de ese fundamento, ¿no? Pero hay algo que está haciendo también el creyente, está sobreedificando, sobre esto mismo está también participando. Y entonces Pablo hace esta exhortación. Asegúrense, corintios, de que lo que estén sobreedificando ustedes sea algo que cuando sea probado por el fuego,
que cuando pase por el fuego sea algo que dure, que se mantenga, que permanezca, ¿no? Así que si alguno hace una edificación y hasta esta edificación sobre el fundamento que es Cristo, y resulta que esa edificación es de oro, bueno, cuando pase por el fuego va a decir qué tipo de material es, o si es plata, o si son piedras preciosas. El asunto es de que si esta sobreedificación pasa por lo que es la madera, pasa por el fuego, siendo de madera, siendo de heno, siendo de hojarasca, se va a quemar, ¿no? El de hojarasca se va a quemar mucho más rápido. El de heno quizá dure un poquito más y el de madera va a durar un tanto más. Pero al fin de cuentas serán destruidos. Y dice el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea que todo va a salir a la luz. ¿Cuándo? El día la declarará. O sea, todo va a salir a la luz. ¿Por qué? Porque por el fuego será revelado. ¿Qué es esta idea de por el fuego? Mi hermano, tú has leído en la escritura el simbolismo del fuego, ¿no? Y el fuego es este símbolo de pruebas, de dificultades, de crisis, de persecuciones, de todo aquello que viene en contra del creyente. Y el creyente que se mantiene firme y fiel, aquel creyente que se mantiene fuerte en su fe, que no decae, que sigue avanzando, así como Pablo, un hombre perseguido, un hombre traicionado, un hombre que fue apedreado, latigueado, y él da testimonio de todos los casos que pasó, pero se mantuvo firme, nunca negó su fe, nunca negó a Cristo, sino al contrario, agarraba más fuerzas para continuar anunciando el evangelio. Entonces quiere decir que él sobreedificó sobre este fundamento que era Cristo, él sobreedificó con oro o con plata y piedras preciosas, que cuando pasó por esos momentos críticos se mantuvo, salió a la luz, dio testimonio de quién era. Ok, esto mismo nos está diciendo a nosotros, de que si nosotros al tener nuestro enfoque puesto en X o Y líder, cuando vengan las crisis, dificultades, persecuciones o el juicio de Dios, ¿qué cuentas vamos a rendir? Pero si estamos cimentados en Cristo, rendiremos otras cuentas. Las cuentas correctas son las que rendiremos ahí, ¿no? Así que Pablo está diciendo que esta idea de no crecer espiritualmente, esta idea de no avanzar espiritualmente, esta idea de ser un cristiano niño o un cristiano carnal, es sobreedificar con hojarasca, con heno y con madera. Dice, la obra de cada cual será, de cual sea, el fuego la probará. Dice el verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Okay? Aquí no está hablando de salvación. ¿Recuerdas que estos son niños? ¿Son cristianos carnales o son creyentes espirituales? Entonces, hay salvación en los dos casos, hasta donde está mi entendimiento, pero no hay frutos, no hay producción, no hay bendición para el mundo. Es ese extra en la película que no tiene sentido, que nadie vio que estaba ahí, que nadie supo que estaba. Dice, si la obra se quemare, o sea, aquel que sobreedificó con madera, heno y hojarasca, va a sufrir una gran pérdida. Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, será salvo, pero el fuego va a destruir todo aquello que pudiera él creer donde estaba firme. Dice el verso 16. Bueno, pero antes, en el 10, del 10 al 15, a un principio que nosotros podemos aprender, ¿no? Y quizá esto pudiera apuntar hacia los líderes, que esto pudiera apuntar hacia aquellos que están sirviendo, funcionando para que otros crezcan, qué sé yo, ¿no? Quizá por aquí hay algún Pablo o algún Apolos. Y entonces el mensaje sería también para ellos, lo pudiéramos aplicar para ellos también. Un principio que pudiéramos tener es de que
aquellos que están en esas responsabilidades, ¿no? Aquellos que de pronto ya se dieron cuenta de que hay un pequeño grupito que les sigue y ya se dieron cuenta de que este grupito no solamente les sigue, sino que rechaza al otro líder también. ¿Qué debe hacer este líder? ¿Cuál debe ser su conducta? Así que los líderes deben tener cuidado de cómo construyen sobre el fundamento de la iglesia. El fundamento que es Cristo, ¿no? Así que el liderazgo, o sea, todos aquellos que tienen una responsabilidad deben trabajar en unidad para edificar la iglesia en esta base sólida que es Jesucristo. Y lo que tienen que hacer es usar los materiales duraderos, como el oro, como la plata, como la piedra, ¿no? Y eso vendría a ser como nuestras enseñanzas bíblicas sólidas, enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Y no edificar con, qué sé yo, con falsas motivaciones egoístas o enseñanzas superficiales o de motivación nada más. Desgraciadamente muchas veces en nuestras iglesias vemos esto, de que lo que más hay hay un tema de motivación en vez de un mensaje espiritual, ¿no? Así que es necesario poner en claro esas cosas. Estamos edificando con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, porque todo esto va a salir a la luz tarde o temprano, ¿no? Así que el fundamento de la iglesia es Jesucristo y cada creyente debe construir sobre ese fundamento con materiales que resistan el juicio de Dios, la evaluación de Dios, ¿no? Muy bien, continuamos entonces con nuestro estudio. Ya son pocos versos los que nos quedan. Vamos a leer versos 16 y 17, ¿no? Dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Y entonces Pablo acá viene a hacer este asunto. Ustedes son una comunidad, son un grupo, y ustedes son el templo de Dios. El Espíritu Santo habita dentro de ustedes. Pero ustedes con sus divisiones, lo que están creando es destrucción. Y si alguno destruye el templo de Dios, dice, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, ¿no? O sea, de que este es un llamado también al liderazgo. Este es un llamado al Pablo, al Pedro y al Apolos de hoy, que tienen grupos de fans que les siguen. ¿Cuál debe ser su respuesta ante eso? Deben gozarse y alegrarse porque hay un grupo que les ama en comparación a otro, o deben poner un alto y levantar sus oídos espirituales y detener lo que está sucediendo, ¿no? Mi hermano, tú eres templo del Espíritu de Dios. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios habita en ti. Así que la iglesia, siendo el Espíritu, siendo templo del Espíritu Santo, debemos nosotros cuidar este lugar donde este Espíritu Santo habita. Esto significa que hay que evitar el pecado, debemos evitar en este caso las divisiones que van a dañar la unidad de la iglesia, y entonces va a pasar lo que Pablo decía, contristar al Espíritu de Dios. Debemos tener nosotros cuidado en eso y debemos tener en mente quiénes somos. Somos el templo del Espíritu de Dios, ¿no? Así que los creyentes son este templo de Dios. Y dice Pablo una advertencia interesante, ¿no? Que cualquier persona que destruya ese templo va a ser destruido también por Dios. Dios le destruirá. Aquí ya no está tratando con el inmaduro. Aquí ya está tratando con el pecador, con el que no se somete y con el que destruye. Va aumentando en el proceso del diálogo que Pablo está teniendo. Bueno, no diálogo, en la carta que está teniendo Pablo aquí, ¿no? Muy interesante. Muy interesante. Vamos a ir al verso 18, entonces. Verso 18 al 23. Vamos teniendo buen tiempo. Dice, nadie se engañe a sí mismo.
Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Recuerdas? Pablo ya había tocado este tema acerca de aquellos que buscan la sabiduría, pero la sabiduría humana cuando se topan con la cruz les suena como locura. Y aquellos que buscan el poder, pero cuando se topan con la cruz se topan con debilidad y se les hace tonto o pérdida, ¿no? Hay gente que cree que esto es una pérdida de tiempo, una pérdida de vida, pero es porque sus ojos son naturales, como decía Pablo. El natural no entiende las cosas espirituales y no debemos molestarnos por eso. No te enojes porque alguien no entiende el evangelio. Ora y debemos entristecernos porque estamos hablando de salvación, pero no debemos enojarnos. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, ¿no? O sea que al parecer me da a mí la idea de que hubieran unos cuantos que son los leales a estos líderes, sea Pablo, sea Apolo, sea Pedro. Hay unos cuantos que son leales, y estos cuantos en esa lealtad humana, no deja de ser lealtad humana, como que están moviendo a otros y los están jalando a su grupo, ¿no? Y en ese sentido pudiera entender yo lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Otra cosa es de que todo aquel seguidor de este líder especial y a la misma vez está rechazando al otro, bueno, se está haciendo sabio a sí mismo. Dice: este es el bueno, aquel es el malo, ¿no? Y está haciendo ese tipo de división. Bueno, Pablo le hace un llamado, dice: hágase ignorante. ¿Para qué? Para que llegue a ser sabio. O sea que debemos primero bajar para poder subir. Y dice Pablo el por qué. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, con su misma sabiduría quedan ellos atados. O les sirve de tropiezo su misma sabiduría. Dice, y otra vez, verso 20, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces dice Pablo, la sabiduría humana, una es vana y la otra, la sabiduría humana, es un tropiezo. Prende a aquel que cree que la tiene, ¿no? Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Nadie se gloríe. Así que nadie se gloríe de Apolos, nadie se gloríe de Pablo, nadie se gloríe de Pedro. Dice, sea Pablo, sea Apolos o sea Cefas. Nadie se gloríe. Dice, sea el mundo, incluso hasta sea la vida, o sea la muerte, sea lo presente, sea el porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Por qué la división o por qué el rechazo? Si todo lo puso Dios para nuestro servicio, para nuestra ayuda y nuestro crecimiento. Pablo dice, la división es limitación. Cuando tú te divides y te enfocas nada más en un pequeño grupo, o en un pequeño líder, o aquí somos los mejores, te estás limitando de todas las demás herramientas que Dios ha dado para el crecimiento. O sea, Pablo dice, es una tontería la división. Es una tontería la división. Tremendo. Tremendo. Pablo es bueno para ayudarnos a entender, ¿no? Muy bien. Muy bien. Muy bonita la enseñanza, ¿no? O sea que la sabiduría humana es insuficiente para entender los caminos de Dios. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Bueno, debemos confiar en la sabiduría que viene de Dios. Esta sabiduría la hemos recibido a través de su Espíritu porque somos su templo. Esta es su palabra, la palabra que tú y yo tenemos. Y esta que estamos leyendo, ¿no? Así que debemos recordar que todos también somos de Cristo. Y no debemos exaltarnos por seguir a ciertos líderes o enseñanzas. Ni debe ser el líder exaltado. Todo debe ser para la gloria de solamente uno, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La sabiduría humana es insuficiente y en última instancia, bueno, viene a ser inútil cuando se compara con la sabiduría de Dios. Así que los creyentes debemos encontrar nuestra identidad en Cristo, no en los líderes humanos. Debemos encontrar nuestra identidad
en Jesucristo y no en los líderes humanos. Pablo dejó claro el punto. No deben haber divisiones, no deben haber personas sobreexaltadas, no deben haber grupos que exaltan a unos pocos. Todo es de todos y todo debe ser hacia Jesucristo. Él es el centro de nuestra atención, o Él debe ser el centro de nuestra atención. Gloria sea a nuestro Dios. Espero que haya ido saliendo bien todo aquí, porque aquí no había colocado bien, pero creo que sí, ¿no? Dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es bueno, sea Pablo, sea Apolo, sea... No importa quién sea, dice Pablo. Todo es de Cristo, y todo es de ustedes, y somos de Cristo todos. Gloria sea a nuestro Señor. Ok, algunas preguntas, mis hermanos, que pudiéramos nosotros tener en cuenta en este momento de estudio, ¿no? Así que ahí van algunas preguntas que pudiéramos nosotros tomar ahorita que termina el estudio. Algo que puede ayudarte es detener el video mientras van las preguntas y irlas respondiendo en un cuadernito de notas para ir poniendo en práctica aquello aprendido a la misma vez, ¿no? Ok, ahí va la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es la inmadurez espiritual? ¿Qué es eso de ser inmaduro? ¿Y cómo puede afectar a una comunidad de creyentes? ¿Cómo puede afectar nuestra iglesia? ¿Cómo puede afectar nuestra comunidad de fe esta inmadurez espiritual? Otra pregunta es, ¿cómo pueden los creyentes superar la división causada por las lealtades humanas y enfocarse en su fe en Cristo Jesús? ¿Cómo puede un creyente superar estas divisiones y poner el enfoque en Jesucristo? Preguntas para que tú respondas o discutas si estás en un grupo de estudio. Otra pregunta sería, ¿por qué es importante reconocer que los líderes espirituales son solo instrumentos en manos de Dios? ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es importante reconocer que los líderes espirituales son solo instrumentos en las manos de Dios? ¿Y cómo puede esta perspectiva de que ellos son solamente instrumentos, ¿no? ¿Cómo puede esta perspectiva ayudar a mantener la unidad en la iglesia y evitar así la idolatría de líderes humanos? Porque esto es idolatría, mi hermano. Eso es pecado, eso es pecado. Varias preguntas. Otras preguntas para ti es, ¿qué implica construir sobre el fundamento de Jesucristo en la vida práctica de un creyente? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué implicaciones trae a la vida el construir sobre el fundamento que es Jesucristo en una vida práctica? ¿Qué cosas prácticas tú y yo tenemos que hacer para construir sobre nuestra vida espiritual y sobre nuestro fundamento que es Jesucristo? ¿Cuáles son algunos ejemplos de los materiales duraderos y perecederos que los creyentes pueden usar al construir su vida espiritual? O sea, ¿qué son aquellas cosas, aquellos elementos, aquellas prácticas, aquellas conductas, aquel carácter que nosotros pudiéramos hacer la similitud como un material para construir? ¿Cuáles son esos que son duraderos? ¿Cuáles son esos que son perecederos? O sea, que se destruyen, ¿no? Recuerda que debemos sobreedificar. ¿Qué significa ser el templo de Dios? ¿Y cómo se relaciona esto con la responsabilidad individual y colectiva de los creyentes? ¿Qué significa ser el templo de Dios? Para ti, mi hermano, ¿qué es ser el templo de Dios? ¿Y cómo se relaciona esto con la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos y la responsabilidad que tenemos como comunidad de fe de los creyentes, ¿no? Esto tiene implicaciones en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cuáles son algunas maneras en que los creyentes pueden proteger y cuidar el templo de Dios? O sea, es decir, la iglesia, nosotros, la comunidad de fe. Maneras en que podemos proteger esto. Otra pregunta, mi hermano, la última. ¿De qué manera pueden los creyentes centrarse en Cristo y evitar la tentación de buscar su identidad en líderes humanos?
cómo el creyente puede centrarse, poner su mirada en Cristo nada más y evitar la tentación de buscar su identidad o encontrar su identidad en líderes humanos. Desgraciadamente, esta idea de grupos afianzados o enfocados en X o Y persona, a la misma vez está creando una especie de identidad. Y nuestra identidad debe estar en Jesucristo. A veces buscamos ser parte de, y no nos damos cuenta que somos parte de la iglesia. Pero estos pequeños grupos nos hacen ser parte de un pequeño grupo, algo limitado, ¿no? Así que es bueno abrir los ojos y tener en cuenta estas verdades, mis hermanos, para que no caigamos en otro tipo de pecado. Así que espero que haya sido de bendición este estudio, que el Señor te guarde, te bendiga, y vamos a despedirnos con una oración. Bendito Padre, te damos gracias por el día de hoy, por tu cuidado, tu misericordia, tu amor, tu verdad, tu santidad, tu palabra que es accesible. Este estudio, esta plataforma que nos ayuda a alcanzarnos los unos a los otros y a leer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer, a incrementar, a sobreedificar sobre el fundamento único que es Jesucristo. Y ayúdanos a que nuestros materiales no sean perecederos, sino que sean duraderos, como el oro, como la plata, como las piedras preciosas. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano. Nos estaremos viendo. Recuerda, estamos aquí a las 7 los miércoles, a las 7 los viernes y los domingos a las 2 de la tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Dale un like al video, compártelo, mándalo a tus redes sociales para que muchos puedan también tener este conocimiento que el Señor te ha permitido tener en este día. Que Dios te bendiga y nos vemos. Bye. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto.